caso pertenezco al grupo número 24. Digamos que en esta ocasión voy a sustentar las actividades presentadas durante el transcurso del curso como tal. Entonces, bueno, voy a empezar por el estudio del caso, que era la actividad número 3. Digamos que, bueno, en primer lugar, tocaba leer un artículo que se llama La cultura empresarial y las incapacidades de aprendizaje organizacional en las MyPymes de Durango Capital. Dice que, bueno, teníamos que hallar una serie de cosas concretas directamente. Entonces, una de ellas era el objeto de estudio. Entonces, digamos que lo que pude ver en el artículo, que el objeto de estudio, pues digamos que era hacer una investigación para determinar la relación entre la cultura empresarial y las incapacidades de aprendizaje organizacional en dichas empresas en la ciudad de Durango. Dentro de las variables que yo hallé en el artículo, digamos que bueno, realizaron una encuesta que se basaron en 4 tipos de cultura, que fue el clan, la adocracia, el mercado y la jerarquía. Y los 7 tipos de incapacidad, según digamos que una investigación previa que se realizó, que son las cegueras, la candidez, la homogeneidad, acoplamiento estrecho, parálisis, aprendizaje de supersticiones y la difusión deficiente. Digamos que su objetivo principal pues era determinar la posible relación entre la cultura empresarial y las incapacidades de aprendizaje organizacional dentro de la ciudad de Durango y pues así establecer cuál es la cultura empresarial dominante y cuál es la incapacidad de aprendizaje con mayor frecuencia que se presenta en estas entidades. Dentro de los instrumentos empleados, pues digamos que en la investigación fue una encuesta en donde primero pues se realizó una investigación sobre la cantidad de empresas y los empleados que estaban vinculados a estas empresas. Digamos que dentro de esa investigación se determinó una cantidad de 1.400 empresas, de las cuales aleatoriamente escogieron 325. ¿Listo? Dentro de esas pues fueron 179 microempresas, 98 pequeñas y 48 medianas. Digamos que una vez los resultados de esta investigación, se pudo dar cuenta que la cultura dominante es la adocrática y que la ceguera es la incapacidad de aprendizaje que se presenta con mayor frecuencia en las empresas seleccionadas. Los otros métodos que se podían emplear, según mi percepción y mi punto de vista, digamos que fue como una entrevista, que una vez pues se determinaba la muestra o el grupo de personas a las cuales se le iba a practicar, solamente se hacía, digamos que con base en todos estos resultados, una lista para que ellos tomaran la decisión. Otro método que se puede emplear era la discusión, pues ya que este permite la participación de una o más personas, en donde pues se toman en base las preguntas o las opciones que se tienen anteriormente y con las respuestas de los participantes se puede llegar a la conclusión también. En cuanto a la siguiente actividad, que era el mapa conceptual de la investigación cualitativa, podemos ver que la investigación cualitativa pues es un método que usa la recolección y el análisis de datos no numéricos ni estadísticos o matemáticos para comprender opciones o experiencias. Por esta razón, los resultados se expresan siempre en palabras. Dentro de los tipos de investigación que encontré fue la entrevista de grupo, que pues se hacen, los grupos están conformados más o menos de 6 a 10 integrantes. También encontré las entrevistas estructuradas y no estructuradas, ejecutadas de persona a persona y debe tener una información específica. Dentro del método de observación, pues se recopila información sobre los comportamientos no verbales del sujeto y la investigación etnográfica, que se caracteriza por desarrollarse en largos periodos de tiempo debido a la investigación del campo. Dentro de las características que tiene como tal la investigación cualitativa, podemos ver que su objetivo es describir y analizar la cultura y el comportamiento de los seres humanos y de sus grupos. Otra es que se basa en una estrategia de investigación flexible e interactiva. Esta es más descriptiva y se centra en las interpretaciones, experiencias y su significado.
Sus datos no son estadísticamente mesurables, son interpretados subjetivamente. Este utiliza métodos como la observación, entrevista y discusiones. Dentro de los enfoques podemos encontrar la teoría fundamentada, que se recopilan datos sobre un tema de interés y se desarrollan teorías a través de un método inductivo. El de acción, que es los investigadores y participantes vinculan a la teoría como la práctica para impulsar el cambio social. La fenomenológica, que aborda un fenómeno o acontecimiento a partir de las experiencias ya vividas. Y la narrativa, como los participantes perciben y dan sentido a sus experiencias por medio de contar historias. Dentro de los métodos de investigación que tiene como tal el método cualitativo, están las entrevistas individuales, el focus group, los archivos de registro, los procesos de observación, los estudios longitudinales y los estudios de caso. En cuanto a la investigación cuantitativa, podemos ver a comparación de la anterior que es un método que utiliza como tal las herramientas de análisis matemáticos y estadísticos para describir y explicar datos numéricos. Dentro de los tipos de datos que encontramos está el recuento que equivale a entidades, la medición de objetos físicos, el cálculo sensorial y la proyección de datos. Dentro de sus características, pues busca interpretar la información basada en números y cifras. La investigación se basa en preguntas como cuántos, quién, qué cantidad o qué medida. Es un método descriptivo y pues analiza el comportamiento de la población, estudia como tal el comportamiento de la muestra y trabaja en el sistema de estímulo y respuesta. Dentro de los tipos de investigación cuantitativa encontramos la investigación descriptiva, que su objetivo es encontrar factores y características en el fenómeno de estudio. La investigación analítica, que se eligen unas variables y se establecen las hipótesis que definen la muestra de estudio. La investigación experimental, en este se dividen las muestras para su análisis y el resultado para probar una hipótesis o un experimento. La investigación cuasi experimental, se seleccionan los elementos que conforman las muestras según unas características definidas. Dentro de las técnicas que se emplean, pues encontramos las entrevistas, que pues elige una muestra de la población y estas no pueden superar o durar más de 30 minutos. Las encuestas, que se pueden hacer, digamos que telefónicas, con formularios orientados a una muestra específica, por páginas o por correos para la recolección de datos. Y el Mystery Shopper, que es una técnica que se utiliza para validar la calidad y el porcentaje de atención de satisfacción al cliente. Muchas gracias.